estamos, venga lo que venga, siempre comprometidos con la verdad, con investigar, con indagar en muchos temas. Y se viene hablando bastante en muchos lugares, también acá en el programa de ESI, Educación Sexual Integral. Entonces ahí fue que, a través de una amiga en común, Mónica, empecé a conversar con Carolina París, y después a presentar, colega psicóloga de los títulos, y ella me propuso de hacer un encuentro con Eliana, que también es psicóloga, para aclarar, para llegar al fondo de lo que es educación sexual integral. Lo primero lo que te voy a pedir es que se presente cada uno de ustedes como quieran. Esto como quieran. Bueno, empiezo, Eli, chiquitito. Bueno, mi nombre es Carolina Parisi y soy miembro de ARES, de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, y de la Federación Argentina de Educación Sexual y Sexología, al igual que Eli, que Eliana, y soy docente, psicóloga holística, y trabajo en el área de ESI, en nivel superior, en el profesorado de nivel inicial, acá en Rosario, ya desde hace varios años, y en ESI puntualmente hace 17 años. Particularmente este tema, al igual que él, uno tiene un recorrido ya bastante amplio y pertenecemos a instituciones sumamente que vienen trabajando muy bien en el área y con mucho sustento científico, que esto lo tengo que remarcar sí o sí, así que me parece importante remarcar. Bien, Eli, todo tuyo. Eli, todo tuyo. Sí, gracias. Mi nombre es Eliana Coan, soy psicóloga y sexóloga, pertenezco a las mismas organizaciones que Carolina. Soy de Buenos Aires, entonces también trabajo, soy docente también y trabajo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. También trabajo hace muchos años, tengo una especialización en educación sexual integral y trabajo hace muchos años dando talleres, trabajo en el programa nacional de ESI. Eso digo para enmarcar desde dónde vamos a hablar, ¿no? Las dos. Perfecto, sí. Cuando yo daba clases, cuando hago algún taller, digo, tal persona se formó en tal lugar y vivió en tal, para el recorrido, para el contexto, así que está bárbaro. Bueno, ¿quién quiere empezar? Quizás por ahí con alguna pregunta que podría ser, ¿qué es la ESI? Sí, ¿qué es la ESI? ¿Quieres empezar, Caro? Dale. Bueno, la ESI, como las siglas lo marcan, significa Educación Sexual Integral, hace alusión a un modelo de educación en sexualidad, ¿no? Que se habla de una integralidad, que ahora vamos a explicar qué significa que sea justamente integral, ¿no? Y trasciende mucho, va mucho más allá de pensar a la sexualidad como durante muchísimos años en materia de educación sexual se trabajó en sexualidad, ¿sí? Durante muchos años se trabajaba desde una mirada mucho más, pues si uno recuerda, y quienes nos van a ver y a oír, quienes recuerdan en cuáles fueron sus formaciones en educación sexual, muchas veces estuvieron ligadas a, venía un doctor o una doctora y explicaban algo ligado a lo biológico, entonces solo eso, o solo ligado a algo religioso, o solo ligado, y entonces la educación sexual integral no va a desmerecer ningún punto, pero va a integrar, porque nosotros somos mucho más allá que meros cuerpos biológicos, mucho más allá, o sea, estamos constituidos por la biología, por la psicología, por la cultura, ¿sí? Entonces, por las religiones, entonces esto justamente de la educación integral tiene que ver con una mirada mucho más amplia de lo que se vino trabajando, sin negar y sin anular las otras miradas, simplemente se van haciendo ampliaciones, porque bueno, hay que actualizar todo, todos los modelos hay que reverlos. Sí, quería agregar que esto es una ley federal de educación, donde desde el 2006 está esta ley, y lo que la ley dice es que todas las escuelas de gestión privada y de gestión estatal de todo el país tienen la obligación, como otros
digamos, otros contenidos curriculares a ser transmitido en las escuelas. Por supuesto, y esto es súper importante de aclarar, porque se han dicho muchas cosas que no son reales. A mí lo que más me preocupa, y por eso estoy acá, tiene que ver con la información y la desinformación. Me parece que cuando uno desinforma, digo, cuando habla gente que no está, por eso aclaraba tanto el tema de la especialización nuestra. Cuando uno dice algo que no sabe y el otro que escucha no sabe, lo cree. Y a mí me parece que no está bueno, entonces yo quiero aclarar que hay algo fundamental que tiene la ESI, es que está adecuado, y sé que en esto me vas a entender, Alejandro, que sé que sos psicólogo, que está adecuado a todos los niveles educativos, a las etapas evolutivas de todos los niños y niñas y adolescentes. Y cada contenido, bueno, Caro sabe un montón de lo que es nivel inicial, ahora les va a contar, pero cada contenido que se da en la ESI, que está en un documento, como son los diseños curriculares, hay un documento curricular de la ESI, donde figura qué temáticas, acorde a la edad de cada niño y niña, se van a trabajar. Por eso no es cierto que se trabajen, por ejemplo, con penes de madera, cosas que se van diciendo, ¿no? Penes de madera en niños de jardín y de primaria, ni métodos anticonceptivos, ni relaciones sexuales en niños pequeños. Se trabaja en función de la necesidad de cada niño, niña o de cada adolescente. Todos los temas relacionados con la genitalidad a ese nivel se trabajan con adolescentes, no se trabajan con niños. Digo, porque esto es algo que a la gente le asusta un montón y no pasa. Entonces está bueno poder decirlo para que toda la gente se quede, especialmente las familias, se queden más tranquilos y tranquilas, porque no sucede así. No, Caro, vos que trabajas en Inicial. Sí, totalmente. De hecho, yo se lo comentaba también a Alejandro cuando planteamos esto de la charla, justamente de la importancia, a ver, cuando nosotros trabajamos a nivel inicial, yo hasta le he mostrado fotos a Alejandro de exámenes, ¿no? Con mis alumnas, y veíamos cómo las mismas, en las planificaciones, no solo había, por ejemplo, era reconocimiento de emociones, el poder identificar en los propios cuerpos dónde siento, cuando siento enojo, cuando siento bronca, ¿sí? Que bueno, que a veces se confunde con gestión emocional y en realidad parte de la ESI es también poder identificar qué nos sucede, dónde nos sucede, cómo vivimos algo que puede ser algo hermoso o un malestar, poder decir un no, poder poner un límite, poder expresar que los secretos queden totalmente al descubierto. ¿Por qué? Porque hay secretos que son sumamente molestos. O peligrosos, ¿no? En relación al abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Que lo puedan decir. De hecho, en relación a cuando hablamos en nivel inicial se trabaja mucho, y en nivel primario también, se trabaja mucho en conjunto con la familia. De hecho, a las seniors hacen trabajos en talleres, en actividades compartidas. O sea, se comenta, no hay nada oculto, está todo desde la página del ministerio, está todo el material, y está todo el material cuando lo que vamos a trabajar se dice vamos a trabajar este punto, lo vamos a trabajar de esta manera. Generalmente la forma de abordaje es tan amorosa. Realmente la gente cuando sepa cómo se trabaja, yo creo que se caen todos los mitos y prejuicios en relación a estas temáticas, ¿sí? Pero ahí es real, como dicen, es mucho desconocimiento y hay mucha desinformación, ¿sí? También tenemos que distinguir educación sexual de información. Información hay mucha y muy mala, y hay mucha y piola y buena. Pero el tema es que educación sexual, con todo lo que eso conlleva, y brindada de la mano de gente que sí está formada para la temática, hay muy poquito. Entonces, por eso, si ustedes quieren material en esto, busquen en el ministerio, buscan a las asociaciones, ¿sí? A las asociaciones de después si me pueden pasar links para acceder a los materiales. Sí, de hecho, el programa nacional de la ESI, si ustedes entran al Ministerio de Educación de la Nación y ponen programa ESI, Ministerio de Educación, aparece todo el material. Digo, para cualquiera que lo quiera buscar, porque esto es algo de acceso público. Yo quería agregar en relación a esto que decía Caro, que parte del planteamiento de la ESI es justamente trabajar con toda la comunidad educativa. Entonces, se trabaja con docentes de todos los niveles y modalidades, se trabaja, digo modalidades porque también se trabaja en la modalidad especial, en la modalidad de adultos, primarias y secundaria de adultos, y también se
trabaja con las familias y con los niños y niñas, ¿no? Que eso por ahí también es algo que se trata de incluir todo el tiempo a la familia para hacer un trabajo compartido en la casa, porque digo, si en la escuela se trabaja algunos temas y en la casa después no se habla o se habla de otras cosas, los chicos se confunden. Entonces la idea es que esto sea abierto. Y una de las cosas importantes, o sea, hay como, hablo rápido, me dicen y No, está me bien, está bien. entusiasmo y... Dale para adelante. Dale. Ok, le doy para adelante. Hay 5 ejes que serían los contenidos, los temas más importantes de la ESI, que yo les voy a decir los de primaria y después se adaptan según las necesidades, o sea, los contenidos internos de estos temas se adaptan en función de si el nivel es inicial o si el nivel es secundaria. Pero los temas son, el primero tiene que ver con el cuidado del cuerpo, que por un lado empieza, es como lo más parecido a lo que era antes en relación a lo biológico, pero el cuerpo es mucho más que lo biológico, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos, hablamos de variedad de cuerpos, todos tenemos cuerpos distintos, ¿no? Digo, hay gente que tiene alguna dificultad en el cuerpo, hay gente que tiene pesos distintos, y también hablamos de lo que significa el cuerpo para cada uno, y lo mismo en relación a nombrar las partes del cuerpo como las partes del cuerpo se llaman, ¿sí? Porque también hay como mucha confusión en eso. Así como yo a esto le digo mano, a mi vulva le digo vulva, ¿no? Digo, en relación a no llamarlo ni de forma peyorativa, ni, ¿no? Las cosas por su nombre, básicamente. Otro de los temas que es súper importante es el tema de los derechos. La ESI fomenta mucho, mucho el respeto a los derechos y que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acá se cruza con los derechos de los niños también, y uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es poder estar informados, poder aprender todos los temas de la ESI y poder ser libres en sus decisiones y en sus elecciones. No hay adoctrinamientos. Lo que más hay justamente son debates y un incentivo al pensamiento crítico, ¿sí? Que justamente se pueda debatir y ver qué piensa cada uno, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo, pero mostrando la realidad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, otro eje tiene que ver con la diversidad sexual, la diversidad en general, pero la sexual es la que más moviliza. Si yo no nombro que hay, por ejemplo, orientaciones sexuales y ya, digamos, y tomo una postura que se llama heteronormatividad, considero que todas las personas son heterosexuales, simplemente estoy, por un lado, discriminando a quienes no lo son, y por otro lado estoy negando la realidad de muchas personas. Lo mismo si no nombro a las personas de identidad de género diferente a la que le asignaron al nacer, personas trans, no binarias, de género fluido, porque entre los chicos y las chicas existen. Entonces, si yo no los nombro, simplemente los invisibilizo. Y lo que esto trae es una situación traumática terrible para estos niños, niñas y adolescentes en el futuro. Te dejo con los otros ejes, Caro, porque me entusiasmo y puedo seguir hasta mañana. Bueno, entonces dijimos, eje cuerpo, como dijo Genelli, eje diversidad, eje afectividad, que es esto que yo nombraba de poder reconocer lo que nos sucede, desde no solo mi cuerpo, sino desde, digamos, desde lo que me va pasando a mí con cada emoción. Eje de los derechos y eje de género, que también tiene que ver mucho, por lo menos en nivel inicial, por eso digo que siempre recuerden que es acorde a cada nivel. Nivel inicial se trabaja un contenido, nivel primario se trabaja otro, siempre acorde a la edad. Pensemos que el contenido se creó desde el Consejo Federal de Educación, entonces ¿quiénes conforman el Consejo Federal de Educación? Las máximas autoridades en materia educativas de cada jurisdicción del país y representantes de consejos de las distintas universidades. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque no es que surge X persona y se le ocurre hacer la ley. No. Hay reunidas personas de distintas universidades, las máximas autoridades educativas y se ponen de acuerdo, así como deciden los contenidos de matemática, deciden los contenidos que se trabajan en ESI. Obviamente que están las máximas autoridades en materia de educación sexual, ¿no? Obviamente. ¿Por qué hago esta aclaración? Y es totalmente heterogéneo, ¿sí? Quienes se reúnen y debaten. ¿Por qué? Porque a veces en esto de las charlas dicen, se da a entender como que de alguna manera decide una sola persona. No.
Entonces, por eso estos contenidos están en los lineamientos, de acorde a cada edad, y por ejemplo, uno de los temas que trabajamos es estereotipo de género. ¿Qué significa? Se trabaja desde muy pequeños con los niños y niñas y niñes. ¿Por qué voy a aclarar, voy a agregar la E? Porque ya desde muy pequeños hay muchos niños que, por ejemplo, dentro de los juegos no tienen ni sexo ni género, son juegos, ¿sí? Los juegos, los colores no tienen sexo y género, sino un varón no podría usar una remera rosa, ¿no? Entonces no tiene, y nosotros no podemos usar nada azul. Entonces no tienen ni sexo ni género, son colores. Los juegos no tienen ni sexo ni género, son juegos. Y ayudan, como sabemos los tres desde la psicología, a crear todo un campo simbólico de construcción psíquica que es sumamente importante para la conformación de su psiquis de adulto, ¿no? Y se puede construyendo su forma de paternidad responsable desde pequeño, su forma de maternar responsable de su maternar desde pequeñas, o de su no maternar, o de su jugar a un deporte, hacer un deporte. En realidad se juega. Y entonces, poder pensar en romper estos estereotipos y ya no pensar más en esto de la mamá es quien se quedaba dentro de casa y el papá era el proveedor. No, porque hoy estamos todos, sabemos bien que generalmente estamos como las mujeres estamos trabajando, los hombres trabajan, las actividades de la casa son tareas grupales, tareas de equipo o tareas compartidas. Entonces, esto se trabaja desde muy pequeños, ¿sí? Y también se piensa en que el hombre no, a ver, por ejemplo, Ale, vos que sos, más o menos estás en nuestra edad, cuando eras chico, o a muchos conocidos, ¿no escuchaste en el consultorio esto de, yo cuando era chico no tenía permitido llorar? Los varones que decían, porque a mí me decían que yo tenía que ser rudo. Hombres Y no lloran. los hombres no lloren, no lloran, exacto. Entonces, esto tiene que ver con los estereotipos de género, tiene que ver con romper con esto que después es un trauma a largo plazo, ¿no? Con nosotras, ¿por qué tenemos que ser las sumisas, las que no hablamos, las que tenemos que tener ganas de maternar siempre? No siempre somos maternales, no siempre tenemos ganas de tener hijos, no siempre tenemos, ¿sí? Entonces, poder pensar las singularidades, ¿no? O sea, si el varón no quiere llorar, está bien, no pasa nada, pero tiene que elegir no querer hacerlo y no está obligado. La expresión de las emociones es la expresión de emociones, ¿no? Y nosotras... Sí, de hecho, no, Dale. perdón, esto que decía Caro del eje de la afectividad, que es otro de los temas importantes, tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Uy, perdón, Ahí está. hice lío. Tiene que ver también un poco con esto de la expresión de emociones, más allá de si sos nena, si sos varón, ¿no? Poder generar espacios en la escuela para que los chicos puedan manifestar cómo se sienten en sus casas, cómo se sienten en la escuela, si tienen problemas con compañeros, también para evitar el bullying, el ciberbullying, que son cuestiones que pasan en las escuelas y que también es grave. Y Caro hablaba de traumas, ¿no? Y entonces yo pensaba en las diversidades, las disidencias sexuales, ¿no? Digo, muchas veces se niega las infancias trans. No sé si vieron la película Yo Nena, Yo Princesa. Yo no la vi. Es buenísimo. Es buenísima. Es una historia, sí, es una historia real de Gabriela Mancilla y su hija Luana. Es toda la historia de ellas para poder conseguir el primer DNI de una niña trans. Gabriela Mancilla tiene una institución, Infancias Libres, bueno, no importa. Lo que voy es que cuando no hay un apoyo de la familia en esta decisión, no es una decisión, en esta identidad diferente al cuerpo, entonces lo que muchas veces pasa son unas situaciones traumáticas. Hay adolescentes, por ejemplo, que los echan de su casa, terminan mujeres transexuales prostituyéndose porque tampoco tienen posibilidades de educación y posibilidades de trabajo, sin familias que las acompañen. La ESI viene a traer también este apoyo y esta contención desde la escuela y desde la familia desde muy pequeños y pequeñas, para que no sucedan esto, para que las personas trans no mueran a los 30 y pico de años, para que puedan tener los mismos derechos que tenemos las personas cisgénero, que somos las que nuestra identidad de género, como nos sentimos. Yo, por ejemplo, soy una mujer cisgénero. ¿Por qué? Porque cuando nací me dijeron que era mujer y me autopercibo como mujer. Entonces, digo que todos podamos tener los mismos derechos. Entonces me parece súper importante justamente para evitar traumas y para evitar muertes tan tempranas. Sí, y algo a agregar ahí, Eli, es, Sí. perdón, Ale,
es el tema de las diversidades funcionales, ¿sí? Cuando trabajamos en las planificaciones es sumamente importante hacer una inclusión real. ¿Qué significa? Hoy trabajamos desde la integración en las distintas aulas, entonces, hay niños o niñas que no oyen, o que no oyen bien, o que no ven, o que están en sillas de rueda, o que tienen autismo o Asperger, ¿sí? Entonces, poder planificar, que con la seño se pueda planificar desde la ESI, las mismas actividades para todos y todas y todes, ¿sí? Es súper importante, porque ya desde muy pequeños no estamos haciendo discriminación, ¿sí? No estamos, o sea, estamos haciendo realmente una inclusión en materia de actividades. ¿Sí? Pensamos obviamente las particularidades, pero la idea, ¿cuál es? Que primero que quienes tenemos como alumnos o alumnas puedan pensar y puedan trabajar en equipo. Y aceptando a estas diversidades, ¿no? Eso también es, si bien se trabaja mucho en lo que es diversidad sexual, también estamos pensando en diversidades funcionales. Entonces, que esto sea también naturalizado, ¿no? Que son las personas con discapacidad, tanto los que están incluidos en escuelas comunes como los que para que trabajen la ESI, los que están en escuelas especiales también. Pero esto es lo que se le llama neurodiversidad. Sí, es lo que también, es lo que se llama comúnmente personas con discapacidad, digamos, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Lo que pasa es que va cambiando la terminología a medida que van pasando los años, digamos, pero son personas que tienen distintas discapacidades. A ver, repasando, los ejes entonces, que son 5, ¿la pueden decir 1, 2, 3, 4, 5? Sí. Sí, está el eje de derechos, el eje de perspectiva de género, el eje de afectividad, el eje del cuerpo y el eje de diversidad, afectividad, diversidad y afectividad. Bien, Bien, son hay esos otra 5. pregunta. ¿Un docente puede determinar qué contenido da todo esto? ¿O innovar con actividades que se salgan de los contenidos? Los docentes en general no son quienes determinan el material. Como dijimos, los lineamientos curriculares, de hecho hay cuadernillos específicos para cada nivel donde se establecen las actividades, tipo de actividades para cada nivel. Digamos, el Lo que decide es cómo darlo. El docente decide la dinámica. Claro. Sí, eso sí. Porque, por ejemplo, una de mis alumnas plantearon hacer un semáforo donde se trabaja el contorno de los cuerpos y se trabajan para que los nenes pongan papelitos rojos, amarillos o verdes en lo que son las zonas íntimas, en el rojo, cosa que esas zonas no se pueden tocar, ¿sí? No pueden ser tocados por otros, no pueden ser, ¿sí? O no puede ser, digamos, la idea es no entrar en contacto hasta que ellos puedan ser grandes y puedan decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Obviamente que también se piensa en poder hacer prevención de abusos para que reconozca cuáles son sus zonas íntimas. Igual debo contar una infidelidad, una cosa muy íntima, y es que mi una niña... infidelidad. Una infidencia. Una infidelidad. Mejor la infidelidad, guardátela. No, una infidelidad no, mejor no. Porque te podés llegar a separar. ¿Saben qué estaba pensando? No, Está grabándose esto. grabándose. Lo va a tener que editar ahí. Es una infidencia. Cuando mi niño lo llevo a tomar examen con mis alumnas, fíjense cómo a veces los nenes también, cuando nosotros los vamos escuchando, a nosotros nos sorprenden, ¿no? Tengo un nene de 7 años y medio, entonces las mismas alumnas le dicen, bueno, coloca los papelitos con los colores en los distintos cuerpos, en los contornos, y él dice, puse la luz un papelito rojo en la mano. Yo creo que te conté, Ale. Entonces me sorprendí porque le digo, ¿y por qué Ignacio en la mano? Y porque si a mí yo voy por la calle y alguien extraño me agarra la mano y me quiere llevar, o me dice que yo lo tengo que tocar en alguna zona específica, para mí es luz roja. Y a veces vieron que identificamos esto de las zonas íntimas con lo rojo, bueno, las zonas íntimas como lo que no se debe. Entonces, fíjense como también en el imaginario de ellos, también hay ciertas zonas que es interesante hacerles hacer esa actividad a ellos, porque para él eso era una zona donde que no tenía que ser tocada o que él no podía tocar a alguien en determinadas zonas, ¿no? Está buenísimo, porque por eso está bueno hablar, por eso hablábamos de debate, ¿no? Y como de escuchar a los niños y niñas todo el tiempo en esto. Justamente, el espíritu de esta conversación, por lo menos de mi parte, es antes de tomar posturas, que ya tengo algunas, yo sigo investigando, así hago con todo, con la historia del país,
aborto, que yo he explicado mucho acerca de los socialistas. Fui a investigar un poco más y tomé postura con estas conversaciones y esto yo estudio a la fuente. Ustedes deben extraer una opinión sin yo tener la base. Con lo cual, hablando de debate, por lo menos lo que promuevo yo y que salió todo el tema de las inoculaciones experimentales, etcétera, que siempre hemos pedido debates científicos, los médicos, los psicólogos y demás. Y al final no se dieron, con lo cual estas para mí son oportunidades de poder escuchar, pensar, mostrarle a otros el material, qué opinan, y después que haya una segunda vuelta, eventualmente. Bueno, cada uno entiendo que quiere lo mejor para sí mismo, para sus hijos, para los demás. Un observador que está haciendo, esto lo digo más del coaching, transmite opina, y está bárbaro, y todo es respetable y todo es legítimo. Entonces, en ese sentido, yo esto que escuché lo voy a seguir leyendo, lo voy a seguir. ¿Se escucha el ruido de la moto, del avión? Se escucha medio entrecortado. Claro. Sí. Uy, ¿y ahora? No, ahí estamos. Ahí va. Ahí mejor. Ahí mejor. Ay, no me digan que todo lo que hablé no se escuchó. No, No, sí se escucha. Lo último. No, porque me avisó también el Zoom que se nos va a terminar el tiempo. Y bueno, hay cosas que por ahí me quedan pendientes de preguntar, que puede haber una segunda, les pido que haya una segunda vuelta. No hay ningún Cuando problema. quieras. Inclusive con alguien que piense que la ESI no es buena, o que haga objeciones a lo que ustedes contaron fielmente de lo que es la ESI, porque en ningún tema podemos tocar de oído, ¿viste? O ir con prejuicios sin ir al fondo. Es peligroso Es peligroso. tocar de oído. Claro, Sí. entonces con las cartas sobre la mesa, no puede opinar, puede decir, a ver, me quedaron afuera miedos que tienen los padres, pero cuando yo lo pase en el programa, pues lo distribuyo y voy a pedir que la gente haga preguntas. O en el momento que lo pase, y después podemos hacer una segunda vuelta, Perfecto. responder, pensar juntos, y eso me parece que es lo rico, ¿no? Genial, las dos dispuestas. Sí, porque es sumamente rico. Y la idea es poder llevarle a las personas una mirada mucho más ampliada de la ESI, y sí invitarlos a que busquen el material, que el material está disponible, que no hay nada extraño, que pueden leer, que No hay nada oculto. No, así que... ¿Hay algún libro que recomienden para alguien que quiera saber? Porque hay un montón de librerías. Hay muchos. Sí, hay. Bueno, no importa, si después se les ocurre, me dicen. Bueno, te enviamos algunos links. Bueno, yo te paso a Caro, que no tengo tu contacto, y ahí Caro te pasa. Bueno, muy agradecido, colegas, por esta... No, muchas gracias a vos. Ustedes de hacer el Zoom. Estamos todos en distintos lugares, pero esto es lo que permite las tecnologías. Totalmente. Gracias por darnos el espacio. No, el espacio sigue abierto y vamos a continuar. Bueno, gracias, Ale. Bueno, un gusto. Chao. Bueno, ahí estaban las colegas París y Coan. Esto surgió a raíz de una entrevista que le hice a Tati Restovich en la que hablamos de ESI, y una de ellas se comunicó para decirme: yo quiero hablar, quiero explicar bien lo que es la ESI, y por supuesto que bienvenidas todas las voces, porque es lo que promovemos, los debates, los intercambios respetuosos, buscando la verdad como premisa. Se me escuchó un poquito bajo en las preguntas que hice por la calidad del sonido, porque grabé en la semana esta conversación, y está abierto el debate, el intercambio, para avanzar hacia la verdad, exponer las voces y que cada persona soberanamente tome posición o postura, teniendo toda la información, porque como bien dice Nicolás Márquez en su libro La otra parte de la verdad, cuando se brinda la mitad de la información se está mintiendo, o sea, hay una parte sesgada que no se está mostrando. Entonces acá está abierta la posibilidad de
que cada persona pueda ver las diferentes posturas sobre, valga la redundancia, diferentes temas para poder estudiar, meditar, profundizar y nada, tomar el camino que más crea y lo convenza en este momento de su existencia, entendiendo que cada ser humano hace lo que puede en esta vida, y si hay algo que es impermanente son las creencias, como bien nos enseña el budismo. Las creencias pueden cambiar, así que abiertos y promoviendo los debates científicos en Venga lo que venga. Seguimos luego.